Bienvenidos a la serie de vídeos docentes sobre tecnologías de fabricación. En esta clase vamos a presentar los fundamentos del proceso de conformado de materiales por moldeo. En nuestra vida cotidiana podemos encontrar piezas conformadas por este procedimiento en distintos ámbitos, bien sea distintas piezas para productos electrónicos, piezas para el sector de la automoción o en componentes mecánicos. Además de los materiales plásticos, como por ejemplo el ABS, podemos conformarlas de materiales metálicos como el aluminio, tal y como muestra la imagen. O también pueden ser de materiales cerámicos, como estas piezas de circuitos eléctricos. Los objetivos de esta clase de autoaprendizaje son presentar los fundamentos del proceso de conformado de piezas por moldeo, caracterizar el proceso de moldeo en cuanto a aspectos tecnológicos y productivos, y determinar los factores que influyen en el resultado final de la pieza. Se ha estructurado la videoclase en 5 apartados: una breve introducción, una relación de las características del proceso, se establecerán las etapas del proceso y presentaremos los factores que determinan el resultado final de las piezas para concluir la videoclase. En primer lugar, necesitamos situar a este tipo de procesos tecnológicos en el marco de todos los procesos conocidos. Para poder contextualizar los procesos de moldeo, nos basaremos en la clasificación realizada por la norma alemana DIN, que establece 6 grupos principales de tecnologías de fabricación: forma primaria, transformar, separar, unir, dar capas y modificar. Los procesos de conformado de materiales por moldeo se enmarcan en el primer grupo principal de dar forma primaria. ¿Y qué es dar forma primaria? En este grupo se encuentran todos aquellos procesos tecnológicos en los que la acción es crear o producir un cuerpo rígido a partir de un material carente de forma. El material a transformar puede encontrarse en un estado inicial en forma de gas, en forma de líquido, en partículas de polvo atomizado, como fibras, en virutas o como material granulado. Ejemplos típicos de estas tecnologías son los procesos de fundición, la inyección de plásticos, la fabricación de vidrio o el sinterizado de azulejos cerámicos. ¿Cuáles son las características de este proceso de conformado? Podemos decir que es un proceso primario en la fabricación de piezas. En este proceso se vierte el material en estado fundido, en estado líquido, en polvo, en una cavidad de un molde. Tras la solidificación y el enfriamiento, obtenemos una pieza que es la reproducción exacta de la cavidad. Características del proceso de conformado por moldeo. Respecto de las geometrías, podemos decir que es un proceso en el cual se pueden conformar formas simples hasta formas muy complejas. De materiales, es un proceso en el cual pueden conformarse gran número de materiales. Por ejemplo, en los metales pueden conformarse aceros, aceros inoxidables, fundiciones, aleaciones de aluminio, magnesio, zinc o cobre. Además de los metales, también pueden conformarse materiales cerámicos o materiales orgánicos poliméricos. Entre los cerámicos pueden conformarse los materiales cerámicos tradicionales como tierras, vidrio, así como los materiales compuestos.
En cuanto a los procesos de conformado de materiales orgánicos, podemos conformar materiales naturales como chapas de madera o materiales de densidad media, DM. En cuanto a sintéticos, los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros también son polímeros susceptibles de ser conformados por este procedimiento. En cuanto a sostenibilidad, podemos decir que es un proceso que reduce los desperdicios generados y que se pueden volver a reutilizar, o bien fundir o bien mezclar, tanto para materiales metálicos como para materiales plásticos o poliméricos. Respecto a la productividad, podemos decir que es un proceso factible e incluso rentable para bajos volúmenes de producción, aunque su mayor utilización es para grandes volúmenes de producción, para grandes lotes. Es un proceso que también, dependiendo de la tecnología, es rentable para pequeños lotes. En cuanto a aspectos económicos, podemos decir que reduce procesos de fabricación posteriores, tales como mecanizado, deformación plástica o soldadura. Mediante el conformado por moldeo podemos obtener la geometría definitiva, obviando procesos posteriores. Resumiendo, el proceso de conformado por moldeo se caracteriza porque puede utilizarse tanto para formas simples como complejas. Se pueden trabajar gran número de materiales. Se reducen desperdicios generados en el proceso, pudiendo volver a reutilizarse. Es factible e incluso rentable para bajos volúmenes de producción. Y reduce o elimina otros procesos de fabricación. Para poder profundizar, es importante que conozcamos las etapas que pueden darse en este proceso. Podemos subdividir el proceso en 5 etapas principales. Una primera de obtención del material. Seguidamente debemos prepararlo para realizar la tercera etapa denominada llenado. Es a partir de aquí cuando se produce el conformado propiamente dicho. Una vez conformada la pieza y tras la solidificación y enfriamiento, procederemos a la extracción de las piezas y elementos auxiliares del molde. Si profundizamos más en cada una de las etapas, podemos ver que el material puede venir en lingotes, en granza, en láminas, en resinas o en partículas si estamos hablando de material cerámico. Este material tendremos que prepararlo, bien sea llevarlo a estado de fundición en cuanto a los lingotes, a estado plástico para materiales poliméricos o mezclas de materiales poliméricos, o en el caso de materiales cerámicos, mezclándolo con agua en distintos porcentajes. Tras la preparación procederemos al llenado, que puede ser a presión, por vacío, por gravedad o por otras técnicas. Finalmente se producirá el conformado propiamente dicho, bien sea en un molde permanente, en molde perdido o por otros moldes. Una vez terminado el conformado, procederemos a la extracción de la pieza y a la separación de los bebederos o canales que podrán ser reutilizados como restos como material de partida. Una vez separada la pieza de estos elementos, procederemos a la limpieza. Cabe destacar que en función del material y que en función de la técnica de llenado o de la técnica de conformado, tendremos distintas denominaciones del proceso de conformado por moldeo. Como corolario, decir que el actor principal de este proceso es el molde y que de la calidad de la ejecución del molde dependerá este resultado final. Por ello, también es importante conocer lo que determinan el resultado. En primer lugar, el molde. El molde, de cuyo material esté construido, el número de elementos que constituyan el molde, la forma de la superficie de partición o la cavidad que debemos modificar para absorber las contracciones, la solidificación del material, el enfriamiento o también considerar sobreespesores, condicionará el resultado final de la pieza. En segundo lugar, la preparación del material.
El proceso de fundición, de plastificación o de atomización deberá facilitar que el material a una temperatura adecuada y en una cantidad adecuada llene toda la cavidad del molde, conformando así el volumen deseado. En tercer lugar, la técnica de vertido y llenado. La técnica de vertido adoptada debe permitir la salida del aire y de los gases que hay en el interior del molde, o de aquellos producidos durante el propio vertido. Asimismo, el llenado debe permitir que el material llegue a toda la cavidad del molde, de manera que se pueda conformar la pieza completa. En cuarto lugar, la solidificación. El proceso de solidificación es crítico, ya que durante el mismo se debe facilitar la contracción del material. Se debe facilitar el enfriamiento en tiempo y cadencia adecuado. Y asimismo deben evitarse la aparición de grietas o otras deformaciones como porosidades o rechufes que repercuten en la calidad final de la pieza. En quinto lugar, la extracción, la separación de la pieza de los bebederos y demás elementos del molde, que en el caso de moldes perdidos no conlleva ningún problema, pero en el caso de moldes permanentes conlleva problemas de diseño para facilitar esta extracción. Por último, las operaciones finales. Estas operaciones incluyen eliminar los canales de alimentación, eliminar partículas extrañas adheridas a la pieza, así como la propia limpieza, acabado e inspección de las propias piezas finales que hemos conformado. Resumen, los factores que determinan el resultado son el molde, su forma y su tamaño, la preparación del material, la técnica de vertido y de llenado, la solidificación, la extracción del molde y las operaciones de limpieza, acabado e inspección. Para concluir, el proceso conformado por moldeo es un proceso primario de creación de piezas. Es un proceso versátil tecnológicamente y productivamente. Y como ejemplos podemos ver piezas tales como las ruedas de ferrocarril, conformadas por moldeo en acero al carbono, elementos más cotidianos como las manetas de puerta, conformadas en aleación de zinc, o elementos tecnológicamente avanzados y más cercanos a nosotros, como pueden ser álabes de turbocompresores de nitruro de silicio o botellas de plástico conformadas por polietileno. Y con esto damos por finalizada la videoclase de fundamentos sobre el conformado de materiales por moldeo.